Am, Dios en su misericordia es el que nos sostiene y nos da la fuerza y la capacidad para perseverar, para superar los obstáculos, para superar la adversidad, bueno, todas esas cosas, y también para superar esos desafíos de fe que todos nos encontramos. Todos encontramos en nuestro caminar precisamente desafíos y cosas por superar. Y esos son excelentes momentos que de alguna manera ponen en evidencia nuestro nivel de fe, qué tan confiados estamos en el Señor. Pero además, en ese caminar de fe nos vamos a encontrar con grandes regalos, bendiciones y milagros de Dios que nos van a sorprender porque quizá ni siquiera los habíamos pedido. ¿A usted no le pasó que de pronto su papá le llegó con un regalo que usted no esperaba? O puede suceder en la casa, o puede suceder en la empresa, que tú no te esperas, pero de pronto llega un ascenso, llega una comisión significativa, cosas así, bendiciones de Dios que no nos esperamos, porque el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. Y su deseo es tan profundo que supera nuestra propia fe. Así que quiero compartirles una reflexión que le puse por título: confía, Jesús te sorprenderá con un milagro. Tu milagro viene en camino. Una bendición especial de Dios viene en camino. Yo oraba por la palabra para el día de hoy y por eso creo, hermanos, que este es un mensaje del Señor para usted. Claro, como siempre, la palabra de Dios pues ella es como un espejo que nos permite ver cómo estamos, ¿no? Corregir ciertas cosas. Así que sencillamente vamos a estudiar el Evangelio de Marcos capítulo 8 y quiero compartir 3 punticos allí. Y el primero es: el Señor Jesús conoce nuestras capacidades y tiene compasión de nuestras necesidades. Es importante que reflexionemos en eso. El Señor Jesús conoce nuestras capacidades, es decir, el Señor sabe hasta dónde podemos ir. El Señor conoce nuestras fuerzas. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y Él tiene compasión de nuestras necesidades. Y tal sumo sacerdote nos convenía, como dice la Escritura, uno que vivió como nosotros, se hizo carne como nosotros. Así que Él sabe qué es ser tentado, qué es enfrentar una prueba, qué es tener cansancio, etc. Por eso Él nos conoce muy bien y nos comprende a la perfección. Entonces nos dice Marcos capítulo 8, ahí en su Biblia, por favor, Marcos capítulo 8, versículo 1 al 3, dice: en aquellos días, como había una gran multitud, por favor, tenga eso en cuenta a lo largo del estudio, una gran multitud, y no tenían qué comer. Oiga, qué cosa tan interesante. Estaban con Jesús, pero no tenían qué comer. Hay momentos de escasez. Yo me acuerdo de un momento de gran escasez en mi casa. Tenía unos 9, 10 años tal vez. Mis padres no eran de grandes recursos. No somos de ascendencia adinerada. Entonces, hubo un par de semanas donde en casa el almuerzo era agua de panela con pan. Y a veces la agua de panela estaba bien clarita. Esa panela la hicieron rendir bastante, mi vieja querida. Y fueron tiempos muy duros, hermanos, tiempos complicados. Y traigo a colación ese ejemplo porque tal vez usted también vivió momentos de escasez, o tal vez tenía pero no podía comer. Hay casos cuando uno, por A o B razón, por alguna circunstancia, llega un momento donde no hay que comer. Pero hablando aquí en la relación del alimento, ¿y qué decir de las otras cosas? Cuando tenemos un momento de escasez y decimos: no tengo cómo matricular a mi hijo en la universidad. Somos cristianos y tal vez vivimos un momento crítico. Esta multitud estaba con Jesús y el Señor dice, la Escritura nos dice que ellos no tenían qué comer. Y lo hermoso de esto es que Jesús lo sabe.
Porque la Biblia dice que Él sabe de qué tengo necesidad antes de que yo le pida. Por eso esa expresión, Él tiene compasión de nuestras necesidades. Verso 1. No tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, deténgase allí. La palabra discípulo se traduce de un término griego matetes, que quiere decir aprendiz, básicamente. Un discípulo es entonces un aprendiz y sigue a un maestro para seguir su modelo, para seguir su ejemplo. Estos discípulos entonces están aprendiendo. En otras palabras, Jesús ve una multitud, ve una necesidad, no tienen que comer. Jesús llama a sus discípulos para una lección de fe, porque ellos están aprendiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo saber cuál es el nivel de mi fe? Porque nosotros estamos en el camino del Señor y estamos aprendiendo. Desde el punto de vista secular, una persona entra a una escuela, luego un colegio, luego hace un pregrado o estudios superiores. Entonces la persona tiene 11 o 16 o 20 años de estudio, de capacitación. Entonces la persona tiene al menos unos diplomas para decir, esto es lo que yo he estudiado. Pero en la fe, nosotros no tenemos un diploma para decir, mire, me gradué en el tercer curso de fe en el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo decir dónde está mi nivel de fe? Por lo tanto, yo creo que tu prueba o tu obstáculo define el nivel de fe en el que estás. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá una prueba que no podamos superar. Entonces llama a los discípulos y les dice, vengan, que les voy a dar una lección de fe. Así que no mires tu problema, no mires tu obstáculo o no mires el desafío como algo del diablo, como el enemigo. No, el Señor ha preparado un escenario porque te quiere llevar a un nuevo nivel de fe. Versículo número 2. Los llamó Jesús y les dijo, tengo compasión de la gente. Tan bonito eso, ¿cierto? Tengo compasión de la gente. La palabra compasión también significa una conmoción en las entrañas. Es una misericordia profunda, es un dolor profundo por el necesitado. Entonces Él tiene compasión de la gente. Nunca pienses que un momento de crisis será un momento de alegría de Dios sobre ti. Nunca pienses que el Señor está feliz porque estés pasando por un momento difícil. Jamás. Él tiene compasión de ti. Entonces, verso 2, dijo Jesús, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Están con Él y no tienen que comer. Entonces eso puede pasar. Les pasó a ellos. El hecho de que ellos no tuvieran que comer no significaba que Jesús no estaba con ellos. El hecho de que tú pases por una crisis no significa que Jesús no está contigo. Él siempre está con nosotros. Y no importa la crisis o el problema que tengas que enfrentar. ¿Y sabe por qué le digo eso? No solo porque la Escritura lo dice, yo estoy con vosotros todos los días, sino porque el Señor pagó un precio muy alto en la cruz por ti. Y Él no va a dejar a sus hijos allí a la topa tolondra, de ninguna manera. A veces el enemigo lanza dardos, a veces las mismas circunstancias adversas nos hablan y nos quieren hacer dudar. Pero yo doy gloria a Dios porque el poder del Señor no necesariamente sobre nosotros depende de nuestra fe, sino de su fidelidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere que confiemos en Él. Pero ¿cuántas veces tu nivel de fe ha estado abajo y Él ha hecho milagros? Y ha sido tan poderoso, tan maravilloso que nos sorprende. ¿Cuántas veces usted dejó de orar por algo? Dejó de clamar por algo. Es más, dejó de creer por eso. Y Dios llega y hace el milagro. Y usted dice, no lo puedo creer. Increíble, que mi tío se convirtió. No, eso, ¿cómo tengo que verlo? Y estuvo orando por eso. Dice entonces
el Señor que tiene compasión porque hace 3 días que están con Él y no tienen que comer. Verso 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Algunos de ellos han venido de lejos. Dios los bendice, ustedes han venido de lejos. Ay, vinieron por su bendición. Ustedes pudieron haber seguido para la casa. Ay, no, es que esta hora, este calor, ¿qué vamos a hacer por allá? Vamos para la casa. No, Señor nos trajo para bendecirlos. Cuando a veces teníamos reunión en la misión, nos contaban los pastores de una etnia, de una comunidad indígena o de ascendencia indígena que se llama los Naya. Y el pastor nos hablaba, oiga hermanos, había hermanos que para llegar al culto caminaban, luego cogían lancha por el río, luego cogían bestia y llegaban al culto. Y nosotros los citadinos, ay, qué pereza, ¿qué horas son? No, madrugando a las 9, ay no. Ay no, ir a la iglesia ahora, yo no tengo. Está chispeando, va a llover, mire. No, ay no, no vamos por allá, hacete un chocolate. Es que, ¿qué tal? No vamos para que no seamos tan religiosos. Y esos hermanos que tienen que hacer tantas cosas, llegan al sencillo templo donde se reúnen y adoran a Dios. ¿Tú sabes lo que significa ese culto para el corazón del Señor? Hermano, ellos estaban siguiendo a Jesús. Ahora leeremos que estaban en un desierto 3 días, ya no tenían que comer. Y ninguno de ellos dijo, me voy porque estoy cansado, me voy porque no, ya basta de Jesús. No dejaremos de seguir a Jesús aunque no haya que comer. Oh, Jesús conoce nuestra necesidad y Él conoce los límites de nuestras fuerzas. Él sabe hasta dónde podemos llegar y cuando llega el momento de crisis, ahí se manifiesta Él con su gloria para renovar nuestras fuerzas, para animarnos, para ayudarnos, porque el propósito es que lleguemos al plan del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Veamos ahora en segundo lugar el poder de Jesús siempre será más grande que nuestra incredulidad. Por favor, mire lo que puse allí. Yo pude haber escrito, el poder de Jesús siempre será más grande que nuestra adversidad, que nuestra dificultad, pero puse que nuestra incredulidad. ¿A usted no le ha sucedido en este caminar de fe que precisamente en el momento de su vida donde su nivel de fe estaba más abajo, Él se glorificó con un gran milagro? O cuando usted consideraba que estaba menos fiel, si se puede decir, al Señor, Él derramó una poderosa bendición sobre usted. Y como dijera un predicador, es allí cuando Él nos avergüenza con sus bendiciones, porque es cuando estamos menos fieles, pero Él no falta. Porque sobre la mesa no está en cuestión nuestra fidelidad, sino la de Él. Él permanece fiel para siempre. Él espera tu fidelidad, Él espera tu fe. Pero lo que quiero destacar es que aunque a veces nosotros somos inconstantes, Él permanece fiel. Dice Marcos capítulo 8, versículo 4. Sus discípulos le respondieron, volvamos al escenario, Jesús llama a sus discípulos, hay una gran multitud, no tienen que comer, llevan 3 días siguiendo al Señor, no hay comida, el Señor los llama porque les va a dar una lección de fe y les dice, verso 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mire la pregunta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? Señor, ellos le preguntan al maestro, Señor, ¿de dónde alguien podrá? En otras palabras, no hay nadie que pueda saciar de pan a estos. Según ellos, ni siquiera Jesús. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos
Y ahí hay algo importante, un detalle valioso. Aquí en el desierto, ¿y por qué destaco eso, hermanos? Porque si hay un pueblo en esta tierra que conoce milagros en el desierto, se llama Israel. 40 años caminaron por el desierto, vieron milagros una y otra vez. En cada adversidad, lo que ellos vieron fue una oportunidad para ver la gloria de Dios a lo largo del desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. Vieron milagros. Además, están siguiendo a Jesús, el que hace los milagros. Estamos en el capítulo 8. Entonces ellos vienen 7 capítulos caminando con el Cristo de la gloria, porque en Marcos capítulo 1 empezó a llamarlos. Así que llevan 7 capítulos caminando con él, viendo milagros, viendo cómo sana a los enfermos, cómo libera a los cautivos. Ellos han visto los milagros de Jesús, pero cuando llegan a este desierto le dice, palabras más, palabras menos, ni siquiera tú puedes aquí sacar pan para toda esta gente. Qué discípulos tan terribles, ¿verdad? Pero es fiel reflejo de estos corazones. Porque cuando estamos en el desierto, se nos olvida con quién estamos. Cuando estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de escasez, cuando se quiebra nuestro orgullo, cuando se nos acaban las fuerzas, con frecuencia terminamos concluyendo que Dios no está o que el Señor no nos va a ayudar, cosas por el estilo. Y el enemigo aprovecha ese momento para traer la duda y la incertidumbre. En eso habían caído los discípulos. Pero bueno, al fin y al cabo, discípulo quiere decir aprendiz. Ellos estaban aprendiendo, y yo amo eso del maestro, amo eso de Jesús, esa paciencia y esa dedicación con la que él enseña a sus aprendices, a sus hijos. Somos discípulos del Señor, y él con amor y paciencia nos enseña como nosotros hacemos con los hijos. Al niño, la mamá o el papá, 7 por 3. 7 por 3. Y eso pasa con mucha frecuencia. 7 por 3 y el niño aquí comienza. Pero ni siquiera está contando, él está tratando de aparentar que está trabajando. 7 por 3. 7 por 3. Y levanta esas tablas que quisiera fueran de madera para... Hace 7 meses estamos trabajando con estas tablas y usted no. Y ofendemos al niño. Usted es un... Bien, eso pasa en la tierra. Pero resulta que nosotros también somos aprendices de Dios. Entonces nos encontramos en un caminar. ¿Y cuántos de nosotros una y otra vez fallamos? Una y otra en la misma lección, y no la pasamos, y él vuelve, y el Señor vuelve. A los 13 años de ser cristiano, vuelve y le enseña la misma lección. A los 27, vuelve y le repite la misma lección. Canosos, ya medio doblados por el peso de los años, vuelve y le repite la misma lección. Y lo hermoso de nuestro maestro es que no dice, llevo 58 años contigo, ¿tú cuándo vas a...? No. Él con amor viene, hijo, hija, mira, Mateo 8:17 enseña esto. Mi voluntad, ay, sí, Señor, sí, verdad. Yo amo ese maestro. Él nunca se va a gozar porque pierdas la lección. Siempre te va a estar enseñando, siempre te va a estar instruyendo. Y el Señor los mira. Y Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman estos? Usted está leyendo el capítulo 8. Dele 2 vuelticas a sus hojas hacia atrás. Mire atrás. Y mire Marcos capítulo 6, versículo 30. La Reina Valera tiene un subtítulo. Marcos 6:30. Alimentación de los 5,000.
¿Cómo es posible que 2 capítulos atrás alimentó a 5,000 y aquí no le crean por 4,000? Porque así somos nosotros, de lento aprendizaje. Yo le digo al Señor, Señor, yo soy de lento aprendizaje. En el camino de la fe, en el camino de seguir al Señor, yo me considero de lento aprendizaje. Y a los discípulos les pasaba lo mismo. Hizo un milagro, alimentó a 5,000, sin contar mujeres y niños, hablamos de un mínimo de 15,000 personas. A todos los alimentó. Esos discípulos felices con ese milagro, saltaban viendo ese milagro. Y a los 2 capítulos están en el mismo escenario. Muchachos, ¿de dónde sacaremos pan para que coman? No, Señor, no hay nadie aquí que alimente a toda esta gente. Yo creo que nosotros, quién sabe qué les diríamos a ellos. Pero el Señor con paciencia los instruye. Volvamos a Marcos capítulo 8, por favor. Versículo 5. Continuemos en el versículo 5. Marcos 8, 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Oiga, no vaya a mirar la escritura, yo le narro. ¿Sabe cuántos panes tenían en el milagro anterior? 5. Con 5 panes alimentó 5,000. Ahora tienen más porque tienen 7. Y es menos gente porque son 4,000. Pero aún así no creían. ¿Cuántos panes tienen? 7. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con ese ejercicio? El Señor está haciendo que ellos dejen de mirar la multitud, que ellos dejen de mirar que están en un desierto y que lo miren a Él. Porque cuando estamos en un desierto o en cualquier momento de nuestra vida, si hay algo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Jesucristo. Por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo necesito poner mis ojos en el Señor. Cuando tú pones tus ojos en las personas, vas a ser decepcionado. Aquel que nunca te fallará se llama Jesucristo nuestro Señor. Es el único que siempre está allí. Y por eso Jesús como que les recoge la atención y les dice, ¿cuántos panes tienen? 7. Y esto también es muy hermoso porque si bien es cierto que el Señor va a dar provisión para miles de personas, Él requiere una cuota de sus discípulos. Una cuota de sus discípulos. El Señor no está encontrando fe en ellos. Por eso les decía yo que el poder de Dios es más grande que nuestra incredulidad. Él no está encontrando en ellos una cuota de fe, pero siempre Él será más grande. Aunque tal vez yo no esté creyendo, Él siempre será más grande. Y pasará por encima de mi crisis de fe para mostrar su fidelidad y su grandeza. Él es así. Él es así. Maravilloso. Entonces ellos dijeron, tenemos 7 panes, Señor. ¿En dónde se encontraban, perdón? En el desierto. Así que yo reflexionaba en el desierto, en la provisión del desierto, y les traje 2 versículos. Vamos a mirar, Jocelyn, este primer versículo. Aquí está. En Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Nunca les faltó, dice la Escritura, el pan del cielo. Pan del cielo les hizo caer. Y comían todos los días. No faltó la provisión del Señor durante 40 años. Claro que mientras ellos caminaban, en varios momentos que se quejaron, en varios momentos murmuraron, en otros momentos se quisieron volver atrás, en otros momentos quisieron morirse, en otros momentos se rebelaron contra Moisés y Aarón, en fin. Pero a pesar de que todo eso pasaba en la tierra, del cielo no dejó de caer el maná. O sea, Dios, la fidelidad de Dios no está sujeta a la fe del cristiano.
Dios no depende de nuestra fe. Él quiere que creamos en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el Señor se mueve por lo que ya ha dicho. Y Él ha hecho promesas. Él ha dado palabra. Y Él es fiel a su palabra. Y si Él fue fiel en el Antiguo Testamento, es decir, si Él fue fiel en el Antiguo Pacto, pues vamos a ver mayor gloria en el Nuevo Pacto. Por dos cosas. Porque las promesas del Nuevo Pacto estuvieron en función de un pacto que fue sellado en sangre de animales de la tierra, una sangre imperfecta. Pero el Nuevo Pacto fue sellado con la perfecta sangre de Jesucristo el Señor, y la Biblia dice que el Nuevo Pacto fue sellado en mejores promesas. Luego, si yo veo su fidelidad en el Antiguo Pacto, mayor será su gloria en el Nuevo Pacto. Entonces yo tengo que apropiarme de eso, Ahora, la pregunta es, ¿y cuántos recibían ese alimento todos los días durante 40 años? Miremos esta cita. Dice el libro de Éxodo 12:37 en la Nueva Versión Internacional así: los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños eran unos 600,000 hombres de a pie. Contando una mujer y un niño por cada hombre serían 1.800.000, hablemos de 2 millones para trabajar cifras cerradas. Eso que fueron muchos más, porque la Escritura dice que una gran multitud no hebrea salió detrás de ellos. Pero hablemos de los 2 millones de hebreos. 2 millones, hermano querido, 2 millones. Imagínese usted cuando está en su casa y le llega familia, y de repeso la familia que trae al sobrino, al niño, y cuando llegaron 39. Ay, caramba, ¿quién va a hacer almuerzo para toda esa gente? Que compren, porque yo no puedo hacer todo eso. Tú te imaginas 2 millones de personas, 2 millones. Todos los días, por favor, ayúdeme con su imaginación. ¿Cómo se fabricaba el milagro? ¿Será que el maná se hacía maná cuando ya estaba a punto de caer? ¿Será que es en la parte superior del cielo? ¿O será que los ángeles salían con grandes recipientes a regar ese maná sobre el pueblo? ¿O será que iban a las bodegas del cielo y sacaban todo eso? Porque es que la Biblia dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Entonces hay ventanas. Y esas ventanas forman parte de inmensas bodegas. Y el diezmo tiene el poder de abrir esas ventanas. Un solo amén, pero gloria a Dios, así es. Se abre la ventana y ¡fu! Yo no sé cómo era que bajaba ese maná, no sé cómo era que se elaboraba, pero descendía. Entonces yo pienso, ¿será que hay como panaderías en el cielo? Usted puede decir: ay, pastor, eso sí es mucha película, pastor, eso. La Biblia dice, escúchenme, que en el cielo nos vamos a llevar unas sorpresas impresionantes. La Biblia dice que un día el profeta Elías se quería morir y se quedó dormido. Y vino un ángel y lo despertó. Y el ángel le trajo agua y pan. Era pan del cielo. Y él se levantó y comió y volvió y se quedó dormido. Y al rato el ángel volvió y: levántate, bebe y come. Y él volvió a comer eso. Y ya después de esa segunda porción le dijo: ahora vas a ir hasta el monte Horeb. Y la Biblia dice que ese hombre comenzó a caminar día y noche hasta llegar al monte Horeb, con aquella sola comida, dice la Escritura. Así que no era cualquier pan. Ese pan venía del cielo. Y hay provisión de Dios que viene sobre esta casa en el nombre de Jesucristo el Señor, y viene de manera sobrenatural. Dios va a bendecir la obra de tus manos en el nombre de Jesús. Un paréntesis, amados hermanos. Todos venimos y hemos atravesado para la gloria de Dios una pandemia. Sí, hermanos se fueron, siervos de Dios se fueron,
Así estaba planillado en el cielo. Pero nos quedamos nosotros. Y vimos la fidelidad de Dios durante la pandemia. ¿Cuántas veces y cuántos milagros hizo Dios en la pandemia para bendecirte? Recuerdo mucho, y lo dije en el culto pasado, llamar al hermano Ismael, que ya partió a la presencia del Señor por un problema cardíaco. Varias cosas se complicaron. El hermano Ismael, lo llamo en medio de la pandemia. Hermano Ismael, ¿cómo está? Mejor que antes de la pandemia, pastor. ¿Cómo? ¿Cómo así que mejor que antes? ¿Qué pasó? Sí, pastor, las remesas no faltan de llegar aquí a la casa. Y antes me tocaba ir a hacer cola para pedir los medicamentos y los exámenes, y ahora los médicos vienen a mi casa. Ay, verdad, hermano. Qué bendición. En la pandemia, Dios no faltó con la provisión en su casa y seguimos ahorrando para comprar el terreno que hoy tenemos para la gloria de Dios. Eran tiempos difíciles para muchos, seguramente, pero el Dios nuestro nunca faltó con su provisión. A usted nunca le faltó el pan en la mesa y no faltará, porque Dios es fiel y cuida a su pueblo. Pon tus ojos en Jesucristo el Señor, deposita tu corazón en Él. Gózate en Él. Cuando llegue la crisis, búscalo a Él, gózate en Él. La Biblia dice que Él es el Dios de nuestra alegría, Él es el Dios de nuestro gozo. No permitas que la crisis te quite el gozo, mírala como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Usted se va a orar y allí el Señor lo ministra, usted se va a orar y allí Dios le da palabra, y usted sale de ese tiempo de oración renovado, fortalecido, como empoderado, con una fe impresionante. Y entonces es ahí cuando usted pasa de un nivel de fe a otro nivel de fe. Gloria a Dios por los seminarios y congresos, pero no hay nada más que nos ayude a crecer como esos momentos de desafío de fe. Usted crece, hermano, usted sabe en su corazón que el que se manifestó fue el Señor, y a partir de ese momento usted sabe en lo profundo de su ser que así como usted superó ese momento, superará los siguientes, porque el Cristo de la gloria es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo milagros. Y a eso lo trajo esta mañana, a decirle: acuérdate de los milagros de mi pasado, porque yo seguiré haciendo milagros. Eso era lo que le estaba enseñando a los discípulos. Acababan de tener la multiplicación para 5,000 personas y ahora dicen: no, hubiera alguien aquí que lo tenía al frente. Dice ahora el siguiente versículo. Entonces este versículo nos hace pensar que había 1.800.000, 2.000 personas para alimentar, y Él nunca faltó. Hay muchísimo más que tiene Dios para darnos que lo que nosotros tenemos para pedirle. En tercer lugar, hermanos, esto es un desafío de fe, ¿sabe? Ese tercer punto. El Señor Jesús sabe muy bien lo que hace. Hubo un tiempo en el que Dios estaba trabajando conmigo y yo me quebré. Me metí una quebrada, hermanos. Lo perdí todo. Mi negocio, mis ahorros, todo lo perdí. Y Dios es tan lindo que hasta ni mi familia me podía ayudar. Él es maravilloso. Sí, porque cuando eso pasa, solo te queda una puerta abierta que se llama Jesucristo. Entonces, fue solamente depender de Él. Usted sabe lo que uno tener su negocio, acostumbrado a ya tener la billetera gordita, que le va bien, porque me estaba yendo muy bien, gracias a Dios. Irme a trabajar por allá. Y la oportunidad que tuve para trabajar fue atender un kiosco donde se vende gaseosa, yuppies, torticas, chicles, bombones, coladores, no mentiras, pero sí esas otras cosas. Entonces, hermano, me voy yo para ese kiosco con esa emoción. Por ahí presté lo que pude y medio surtí. Yo regaba los yuppies así para que se viera harto. Y con mi escoba empecé a barrer alrededor del kiosco, porque la clientela, salieron esos muergas, los clientes
salieron, porque estaba en un lugar público, salieron y nadie se arrimaba a comprar. Yo decía, pero ¿cómo es posible que nadie se antoje ni de una caja de chicles? Hermano, nadie compraba eso. En una semana yo creo que tuve unos 5 clientes, yo para vender 400, 300, yo decía, pero ¿qué es esto? Pero Dios estaba trabajando conmigo. Usted sabe que llegar a barrer, acomodar todo bien bonito y nadie entraba con el calor que hace en un kiosco de lata, pero yo estaba ahí. Nadie llegaba. Ay, yo no olvido eso. Porque solo de esa manera, amados, uno aprende que sin Dios nada es. Tú puedes tener el mejor talento del mundo. Tú puedes tener la mejor capacidad, los mejores dones, la mejor preparación, los más grandes títulos. Pero si no cuentas con la bendición de Dios, nada podrás hacer. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y gloria a Dios por lo que Él hace. Así que Él sabe muy bien lo que hace. Él lo hace muy bien en sus tiempos. Dios no está estresado, Dios no está afanado. Dios no se pone como nosotros que se angustia. No, Él está en su trono y tiene el gobierno de todo. Pero pastor, ¿por qué Dios no me saca de esta situación? Está trabajando en tu corazón. Pero pastor, eso duele mucho desde por acá adentro. Si es que a raíces Honduras y Él las está sacando. Él las está extrayendo y eso duele. ¿Sabe cómo es más fácil para que todo pase? Suéltelas. Porque quizá Él las está arrancando y usted agarrado de ellas. Suéltelas. Entonces Dios se va a glorificar con cosas maravillosas. Porque las malas raíces impiden los buenos frutos. Así que Él está arrancando las raíces para dejar un terreno fértil para lo que Él quiere traer. Dice entonces que el Señor vino a glorificarse. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Pare un momento. El Señor manda llamar a sus discípulos y les dice, les voy a dar una lección de fe. Vengan acá, muchachos. La multitud, 15,000 personas o 12,000 personas, no tienen que comer hace 3 días, ya se acabó el pan. ¿Qué vamos a hacer? No, aquí no hay nada que hacer. ¿Cuántos panes tienen? Tenemos 7, Señor. Hágame el favor y hacen recostar la gente. ¿Cómo? Y comienza ahí el Tomás que nos falta, el incrédulo. ¿Cómo? ¿Qué? Pero, ¿cómo así que eso funciona así? Explíqueme. Y vaya, cada uno de ustedes hagan recostar a la gente. Yo me lo imagino a ellos, perdónenme, pero yo trato de imaginarme el momento. Y ellos salieron, que se recuesten, que se recuesten. Y los otros, ¿qué? Que se recueste. Ah, sí, sí. Tan raro. Con eso quiero decirles que a veces nos cuesta trabajo obedecer a Jesús simplemente porque nos parece ilógico. Simplemente porque lo que Él está diciendo no cuadra con mi manera de pensar, no cuadra con mis argumentos, no cuadra con lo que el mundo dice, pero estamos escuchando la sabiduría del mundo. Pero aquí se trata de la sabiduría de Dios, se trata de los principios del reino de Dios. Nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial, a nosotros nos rige el gobierno de Dios. Si seguimos las leyes del reino, seremos bendecidos. Aunque lo que como que leamos no nos cuadra, nos parece ilógico, somete tu mente a la ley de Dios, al consejo de Dios, y vas a ver la gloria del Señor, porque Él estaba preparándolos para un gran milagro, que se recuesten. Pero es que además yo veo algo, y es que en ese recostarse yo veo un reposar en el Señor. Porque cuando estamos en el desierto tenemos la tendencia a recurrir a la ayuda de fulano, a la ayuda de perencejo. Me voy a apoyar en, yo creo que, y es que con esta capacidad que yo tengo, Dios mío, ¿cómo así que yo haga como les enseñaba? La Biblia enseña que la semana tiene 7 días, ¿verdad? 7 días.
trabaja los 6, haz tu parte los 6. El 6 es número de hombre. Haz tu parte. Y luego reposa. Luego viene el día de reposo. Reposa. En el día de reposo fue que Jesús hizo más milagros. Reposa, haz tu parte, cumple con tu deber. Ya hiciste todo lo humanamente posible, descansa en el Señor. ¿Usted se acuerda que cuando Dios le fue a hacer la ayuda idónea a Adán, lo mandó a dormir? ¿Se acuerdan? Entonces Adán reposaba, y mientras Adán reposaba, Dios trabajaba en la Eva. Yo siempre le he dicho, ¿ustedes se imaginan a Adán despierto? Qué cosa tan harta con Adán ahí. Señor, ojitos más claros, más claritos. La pestaña de una vez así, la naricita. Señor, y aquí las manos, Señor, las manos más larguitas, por favor. Aquí, usted imagina, Adán fregando ahí. El Señor llegó y duerme. Y Dios se puso a trabajar. ¿Sabe que el modelo no ha cambiado? Esposos, ustedes quieren que sus esposas cambien. No dijeron amén porque tienen temor, pero yo los voy a apoyar. Yo los voy a apoyar, hermanos. Jesús, vea, mejor dicho, les digo algo. Cuando el hombre comienza a orar, comienza a clamar por su esposa, por una transformación, hace lo que le corresponde, es un buen esposo, un buen hombre, cumplidor de su deber, ama a su esposa como la Biblia enseña, reposa en Dios, Dios la va a tocar y la va a transformar. Esposa, ¿ustedes quieren que su esposo cambie? Mire, ellas sí son más, ay caramba. ¿Qué deben hacer? Lo mismo, oren al Señor, intercedan por su esposo, bendigan a su esposo, respeten la autoridad de su esposo y bendíganlo, y Dios va a trabajar en él. Pero repose. Tú no vas a cambiar a tu esposa porque tengan más peleas, tú no vas a cambiar a tu esposo porque alegues más. Eso no genera cambio. Nadie puede cambiar otro corazón como solo Jesucristo nuestro Señor puede hacerlo. Así que el Señor les dijo, vayan y se recuesten todos se van a recostar. Y se recostaron. Eso es confiar en Dios. Se recostaron. Por favor, sigamos leyendo, verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado ¿qué? Gracias. Qué lindo eso. Dé gracias a Dios por la provisión que Él te manda. Dale gracias a Dios por el empleo que tienes. Pastor, yo quiero uno mejor. Sé fiel y diligente en ese, que Dios te hará algo más grande. Dale gracias a Dios por la esposa que tienes, por el esposo que tienes, por los hijos que tienes. Dale gracias a Dios cada mañana al despertar. Dale gracias a Dios por ese desayuno, por ese almuerzo. Dale gracias a Dios por el calorcito. Dale gracias a Dios por todo. Dice entonces que él, habiendo dado gracias, verso 6, los partió. Qué lindo eso, ¿verdad? Imagínese a Jesús, 7 panes. ¿Cuántos discípulos? 12, no les tocó ni siquiera de a pan. Señor lo partió de a la mitad, 6, y el otro lo repartió de a pedacito. Ahora, muchachos, me da el favor y se van a repartir eso. A la multitud, vayan a repartir eso. Y ellos fueron y tomaron unas cestas y echaron ese pan medio ahí y miraron a Jesús y se fueron. Cuando volvieron a mirar, la cesta estaba llena de panes. Y empezaron a dar panes a la gente. Pues ellos estaban recostados. Ellos no fueron a hacer fila. Estaban recostados. Extendían la mano, tenga un pan de 3,000. ¡Ay, Dios mío! Eso sí que es lindo, ¿no? Cuando uno está en el Señor reposadito, las bendiciones comienzan a llegar, porque eso va a pasar. Hay bendiciones que te van a sorprender. Vienen bendiciones que te van a sorprender. Yo se lo digo, hermano, porque en el ministerio hemos visto bendiciones que no las habíamos pedido y han llegado. Él es bueno. Y entonces ellos empezaron a repartir, y miraban eso, y cuando creían que se iba acabando eso, iban saliendo panes y... Dios mío, qué lección de fe, ¿no? Qué lección de fe. Y repartan la provisión, Versículo número 6.
Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Verso 7. Tenían también unos pocos, amo eso, unos pocos pececillos. Pon en las manos de Dios tu poco, que Él lo hará grande. Voy a darle un ejemplo, porque yo lo he hecho. Señor, yo sé que tú puedes hacer milagros, pero al respecto tengo poca fe. Pero esa poca fe yo la pongo en tus manos y yo te pido que hagas el milagro. ¿Ya? Pon lo poco que hay en ti. Pastor, ay, yo soy de un temperamento tan terrible. Pero yo amo a mi Señor y yo quiero seguir su camino. Llévale eso al Señor. Lo que ha sido difícil para ti es posible para Dios. Lleva eso, aunque tú consideres que es mínimo, que es poco. Verso 7, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. El Señor les preguntó: ¿cuántos panes tienen? 7. Pues van a comer, se van a saciar y van a recoger 7 cestas. O sea, Dios no solamente envía su provisión, sino que envía además para que tú ahorres. Pastor, pero ¿de dónde voy a ahorrar? Si es que no queda, ¿de dónde voy a ahorrar? Hay que hacer correcciones en la administración si no lo estás haciendo. Pero lo más importante en el ahorro no es la cantidad, es el hábito. Tú comienzas a hacerlo y otras cosas comienzan a fluir. La Escritura dice: mira a la hormiga, a la que en el verano recoge para el verano, la que en el verano recoge para el invierno. Ahorra. Porque yo le voy a decir una cosa. El auditorio que estamos levantando, lo estamos levantando porque Dios nos mandó a hacerlo. Yo oraba en un devocional y le dije: Señor, tú quieres hacer esto, tenemos que tomar una decisión importante con mi esposa. ¿Tú quieres hacer eso, Señor? ¿Tú quieres hacerlo? Y Él me habló por su palabra y me dijo: yo quiero. Así que nosotros estamos haciendo eso por voluntad de Dios. Ahí están trabajando, se sigue edificando. Y les voy a dar una sorpresa: ya nos dieron la cerámica para todo el auditorio. Gloria a Jesús. Con los 40 bultos de pegante. Y seguimos para adelante, confiados en Él. Allá están levantando, están abriendo zapatas, columnas, y siguen trabajando. ¿Cuánto se va a demorar? Yo no sé. Dios es el que sabe. Pero seguimos confiados en que Dios enviará su provisión. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Los va a bendecir a ustedes, para que ustedes tengan la gracia y la generosidad de dar para su casa. Esa casa no es de nosotros, esas escrituras ya están a nombre de la Iglesia Vida y Restauración para las Naciones. Así que eso es una casa del Señor. Entonces, como Él necesita construir y el modelo de Dios es que Él lo hace a través de su pueblo, significa que Dios va a bendecir a su pueblo. Dios te va a bendecir y bendiciones te van a sorprender. Versículo número 9. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Obviamente sin contar mujeres y niños. Así que estamos hablando de unas 12,000 personas. Yo miraba el culto ahora, a la medida que iban llegando, y yo decía: Señor, si tú mandases unas 5 familias más, aquí ya quedamos así.
Y le dije, Señor, pero entonces eso allá también va a quedar como así. Pero me acordé que el que extiende las estacas es el Señor. Es el Señor. Así que es una bendición cuando nos encontramos con un obstáculo, nos encontramos con un desafío, porque sencillamente Dios nos va a llevar a nuevos niveles de fe. Y esta mañana, al reflexionar en el tema que Dios nos ha dado, Dios nos está diciendo, vienen milagros de provisión, sin importar el terreno en el que estés, aunque sea en el desierto, vienen milagros de provisión. Y yo le pido a Dios que bendiga la obra de tus manos, le pido al Señor que bendiga tu trabajo, que bendiga tu proyección, que bendiga tu emprendimiento, que bendiga la empresa, que bendiga el lugar donde estás, que allí donde Dios te ha ubicado, cuentes con el favor y la gracia de Dios, cual José en Egipto, cual Daniel en Babilonia, en el nombre de Jesús. Creo y declaro que bendiciones del Señor vienen sobre esta casa, que provisión de Dios se activa sobre tu vida, que milagros del Señor se activan, que habían bendiciones detenidas, estancadas, pero se sueltan en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor.